Hola papás, ¿cómo están? El día de hoy tenemos una plática muy interesante que nos puede ayudar muchísimo a lo que es el lenguaje de nuestros niños. Les quiero pedir una disculpa de antemano porque apenas cambiamos de lugar la oficina donde siempre he transmitido y el día de hoy me veo amarilla, ¿no? Me veo muy oscura, creo que es algo que tengo que arreglar, eso ya me di cuenta, no lo había anticipado, pero bueno, aquí estoy, aunque me medio vea, pero aquí sigo, ¿no? Entonces, hoy queremos platicarle de la estimulación del lenguaje, los mitos y las realidades que existen como nosotros como papás que tenemos esas costumbres, ¿no? O que nos dicen los abuelitos y demás. Y para eso tenemos a nuestra experta Alejandra Villaseñor Valencia. Ella es licenciada en comunicación humana. Ella trabaja con el equipo de Siete Olmedo. Como saben, ellos trabajan lo que es terapia de lenguaje, terapia de alimentación y algunas otras cosas más, ¿no? Entonces, Ale, mucho gusto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por darnos una hora de tu tiempo, ¿no? Si se alarga un poquito más, pero muchísimas gracias en verdad por querernos ayudar a nosotros como papás a lo que es la estimulación del lenguaje con nuestros niños. Y bueno, ahora sí que tú eres la experta en el tema, ¿no? Si quieres presentarte un poquito más, lo que es tu historia y todo eso en lo que se van conectando más gente, para que obviamente podamos entrar en el tema. Claro, muchísimas gracias primero, Cristi, por la invitación. Siempre es un placer, para mí en lo particular, el compartir información es algo que me apasiona. Y hablo por Siete Olmedo. Siete Olmedo también tiene una misión de realmente buscar que la información se brinde más allá, porque creemos que entre más sepamos información relevante sobre la estimulación, tanto padres, cuidadores, monitores, docentes y terapeutas, el trabajo va a ser muchísimo más enriquecedor, ¿no? Creo que aparte la información es universal, así que padrísimo tener estos foros donde pues muchos papás se conecten y especialistas, bienvenidos, es un gusto estar aquí. Yo soy Alejandra Villaseñor, soy licenciada en comunicación humana, terapeuta de lenguaje y aprendizaje, y tal como lo dice mi carrera, es muy importante justo esto, ¿no? Saber que el lenguaje y aprendizaje van de la mano y justo también vamos a platicar en esta parte. Yo soy la coordinadora de las clínicas de Siete Olmedo en Jalisco. Ahorita tenemos dos por acá, una en Plaza Universidad y otra en Las Fuentes. Entonces, bueno, pues estamos para servirles. Y bueno, pues eso es lo más relevante. Hay muchos estudios detrás, certificaciones, pero lo importante aquí es el gusto por compartir y la pasión que me genera el hablar sobre el lenguaje. Es algo que me encanta, un tema que creo que sí, sobre todo, fíjate, yo pienso mucho, Cristi, que si los docentes de preescolar estuvieran con este conocimiento así, pero internalizado en los huesos, en verdad que sería muchísimo más sencillo todo lo que viene después, ¿no? Entendiendo que Claro. la parte lingüística y cognitiva es lo que genera la estructura a nivel mental que te va a dar las bases para después lo que sea, que entre el aprendizaje que sea. Entonces, sí creo que es un tema muy importante como para prevención, no tanto para la parte terapéutica, que bueno, claro, para eso estamos y servimos para muchos como temas de orgánicos también, ¿no? Con chiquitos con algunos síndromes o, por ejemplo, para prevenir con niños con prematuros y demás, pero sí creo que sí, como papás y como docentes nos preparamos más desde el inicio, la estimulación va a ser muchísimo más rica y entonces vamos a tener mejores resultados. Entonces, pues de eso Claro, vamos y a... aparte porque, digo, nosotros como papás de bebés prematuros nunca tenemos a veces una buena guía, ¿no? En ese sentido. Cuando nos dan de alta en el hospital y el niño es completamente sano, bueno, creo que hay muchos pediatras todavía que no te dan un seguimiento y te dicen qué hacer. Todavía no está como muy estipulado en los bebés prematuros el hecho de tener que estar siguiendo bueno, tener un seguimiento, ¿no? Con los niños en las diferentes áreas de desarrollo, porque al final, pues sí nos lo comentan, los niños tienen un retraso, por obviamente ser prematuros, pero bueno, muchas veces también como papás a lo mejor nos da miedo el acercarnos o comentarle a los pediatras, ¿no? Entonces creo que esta parte, como dices, es muy importante para el desarrollo de nuestros hijos. Sí, de acuerdo. Y también
digo, hay muchas corrientes médicas. Yo creo que los pediatras tendrían que tener la responsabilidad de con un niño prematuro decirle a mamá, anticípate a todo. O sea, no pierdes nada con ir a una sesión, entre más chiquitos mejores, y que la terapeuta te diga, va muy bien, solo haz estas 3 cosas diferentes. Y con eso puede cambiar en Claro, verdad tu vida, ¿no? A esperarte a que pase 3, a los 4 años y digan, ¿sabes qué? A los 4 años ya tendría que estar hablando y no está hablando, entonces ahora sí ve. Entonces, sí, yo también soy muy claro, claro. partidaria de la prevención y tomando en cuenta un niño prematuro, creo que es parte fundamental. Prevenir no te quita nada, al contrario, siempre vas a ganar. Y bueno, ojalá tengas también la suerte de tener especialistas que te sepan decir, oye, esto, tu hijo va bien, nada más son estas 3 cosas, no necesita terapia, ¿no? Que también habemos mucho, nosotros somos mucho ese enfoque de que se acerquen papás y decir, te voy a dar 3 sesiones de asesorías y te vas a ir con más herramientas, pero vas bien, ¿no? Pero Sí, claro, por ejemplo, te cuento mi historia así de rápido en lo que termina sí, de contarse la gente que ahí vamos. La verdad que yo cuando fui a ver a Ligia, pues ya mi niño tenía 2 años, ¿no? O sea, cuando sabíamos que ya había algo raro. Entonces, obviamente eso es lo que platicábamos con Ligia en el momento de decir, ¿sabes qué? Tenemos que hacerlo un poquito antes, ¿no? Porque mi niño llegó de 2 años, pero con un retraso de 6 meses. O sea, entonces, para mí como mamá fue muy impactante, fue muy doloroso, porque sabía que lo estimulé en la manera motora, pero en la manera del lenguaje no lo hice, ¿no? Entonces, yo que tenía ese compromiso con el niño y que pude haberlo hecho antes, pero pues obviamente porque nadie te dice sí ve, y también tú dudas, ¿no? Porque al final, pues los expertos son los doctores y entonces dices, no, pues no, está bien o ya me espero, o te dicen, espérate a los 2 años, pues ya me esperé hasta los 2 años, ¿no? Pero al final tenía un retraso bastante grande y bueno, como papás ese impacto es muy fuerte, pero bueno, al final hay instituciones como ustedes o especialistas como ustedes que nos ayudan en ese desarrollo y la verdad los niños son súper esponjitas, ¿no? O sea, rápido aprenden y entre más temprano y rápido lo hagas, más rápido se corrigen los problemas, ¿no? claro. Y eso que tú fuiste, digo, 2 años todavía tuviste suerte. Es que hay papás que se acercan hasta los 4 o 5, Sí, ¿no? Y claro. justo hoy vamos a hablar de los mitos, que a mí me encanta este tema. Hice esta plática justo pensando en todas estas cosas que te dicen, ¿no? De, ay, es que el papá era igual, entonces, ¿para qué lo llevaba? O el Claro. hecho de la abuelita, es muy típico de, ay, pues la abuelita me dijo que hasta los 5. Entonces, Ajá. son cosas que tenemos que romper. Justo esto que tú comentas, oye, son 6 meses de retraso o de desfase. Y mucha gente podría decir, bueno, 6 meses no es tanto en realidad, pero cuando estamos hablando del desarrollo es muchísimo, ¿no? Es como cuando yo lo pongo mucho en referencia a un niño del primer año de edad, que sabemos que los ítems del desarrollo motor es muy, muy importante, que un mes ya es un mes, es relevante, ¿no? Claro, claro, claro. Y también el lenguaje, la realidad es que también el lenguaje, porque ahorita vamos a ver justo, bueno, ya que entremos en tema, que Si ya quieres empezar ya con el ok, tema, ya nosotros perfecto. emocionados y listos para empezar con el tema. Nada más a los participantes del Zoom les pido por favor si pueden apagar su cámara para que los datos se vayan a trabar aquí, porque como consumimos muchos datos, entonces gracias. Súper. Perfecto, pues sí, ya entramos en tema que está emocionante. Y bueno, vamos a hablar sobre las piezas clave en la estimulación del lenguaje en el aula, pero vamos a hablar también sobre, más bien sobre los mitos y los mitos y las realidades, ¿no? ¿Qué es mejor para estimular a tu chiquito? ¿De qué mejor manera puedes estimular? Y algo que te comentaba es que muchas veces pensamos que un retraso un retraso o desfase de 6 meses o de un año casi no impacta, pero la verdad es que es sumamente relevante cuando estamos hablando que el lenguaje no es únicamente hablar y no te da únicamente estas habilidades. Y justo quiero empezar con esto, quiero empezar con todas las bases neurológicas, todo lo que sustenta el que un niño podamos decir que realmente es competente a nivel lingüístico. Esto es muy importante. A mí me gusta decir, hablar no es tener boca y decir sonidos y decir palabras y después oraciones. Implica de muchísimos elementos para lograrlo y también te lleva a muchísimas más competencias de las que creemos. Entonces vamos a empezar un poco a platicar sobre
Perdón, Ale, nada más les digo que todas las preguntas que quieran hacerle a Ale, ahora sí que bombardeenla para que les pueda ayudar en sus temas específicos. Perdón, Ale, Sí, gracias. con muchísimo gusto. Lo que podemos ir haciendo, no sé, es que vayan apuntándolas ya sea en Facebook o en Zoom y luego tú me las lees Buenísimo. o, ¿no? Así estaría Claro que más. sí, yo te las leo. Perfecto. Entonces, bueno, adelante con todas las preguntas, las que vayan surgiendo, pues entre mejor, para que no se les olvide, vayan apuntándolas. Vamos a empezar a hablar de las bases principales a nivel lingüístico, que es toda estas áreas emocionales y sociales, principalmente la emocional, ¿no? La emocional es un área que a mí me encanta entender que de esta depende que un niño empiece a tener la intención por comunicarse. Un niño va a querer comunicarse si emocionalmente hay un vínculo. Esto es súper relevante. Y les voy a poner un ejemplo clave que sucede en el desarrollo, ¿no? Nosotros sabemos que pues, los bebés cuando están chiquititos pues nada más lloran y con llorar, con el llanto es una manera de comunicarse, pero finalmente lo hacen más a supervivencia que teniendo una lógica de decir, ah, con este llanto voy a lograr tal objetivo. No, la realidad es que el niño tiene hambre y llora y mamá reacciona. Entonces empieza a ver ahí, desde ahí empieza a ver una lógica a nivel emocional de fíjate cómo cuando yo hago esto, alguien cubre mi necesidad. Entonces ya sé qué hacer para lograr cubrir esta necesidad. Aquí empieza a ver una lógica de la relación. Es muy, muy interesante y por eso es súper relevante entender o tener estos conocimientos, o más bien, yo, ¿sabes qué te digo? Seguir este instinto de mamá. Tu bebé llora y tú quieres ir por él, ¿no? Y hay muchas, Claro. otra vez vamos con mitos, ¿no? De déjalo llorar, que no se embrasile, que, híjole, es bien difícil cuando estás teniendo en cuenta que tú eres la única que va a poder cubrir las necesidades básicas de tu bebé. Entonces, bueno, luego va acercándose, ya después vamos a ver por qué empieza el bebé a decir ciertas cosas, pero el bebé empieza a balbucear y balbucea también de manera de experiencia, de experimentar con su boca, porque su boca cuando yo la muevo, la siento y cuando yo la siento la muevo y esto me da una sensación neurológica rica, me gusta. Entonces lo sigo haciendo y aparte escucho y aparte son muchísimos estímulos los que me brinda. Entonces el bebé empieza a hacer un balbuceo que todos sabemos que pues empieza por lo más sencillo que es el ma, ¿no? Y hay este bebito que está, bueno, primero vocalizan y hacen una vocalización como ah, y luego, ya vamos a ver después por qué es que empiezan a decir el mamá, mamá o papá, papá, pero empiezan con este siguiente paso y cuando empieza el mamá, mamá, generalmente, pues, ¿qué hace una mamá enamorada de su bebé? Dice, me dijo mamá, ya, ya lo hice, ya la hice, ¿no? Ya está hablando. Y pues generalmente hay una reacción donde se vuelve loca la mamá y le festeja al bebé y mi amor, me dijiste mamá, yo soy tu mamá, ahora di papá, ¿no? Y el bebé tiene por otro lado, toda esta información que recibe de mamá, observando y dice, oye, pues esto es muy padre, esto es relevante. Entonces lo voy a Claro. volver a hacer. Y lo vuelvo a hacer y vuelvo a tener la misma reacción. Y luego hago así mis ojitos y me dicen, viejito, y los abuelitos se vuelven locos, entonces otra vez le piden los ojitos. Y entonces empieza a haber un intercambio que genera en el niño el entendimiento y las relaciones neurológicas de entender que eso funciona. Entonces lo voy a querer volver a hacer. Esto es bien importante, porque ¿qué pasa con el niño que dice mamá, mamá, mamá y no hay respuesta? Pues entonces probablemente no hay una intención de nuevo de volverlo a repetir, únicamente para Claro. experiencia, pero no para comunicar. Y Ok. tú lo que quieres y lo que buscas siempre con el lenguaje es el compartirte, el conectarte con el otro. No Claro. únicamente quieres un niño que te hable de un tema de los planetas, ¿no? Que te hable de un tema de los planetas porque sabe que te interesa y que te pueda contestar una conversación. A Claro. esto vamos. Entonces, a mí me gusta mucho empezar por esta parte de lo emocional porque sí creo que es muy importante entender que el vínculo y la calidad del vínculo te va a llevar a que el niño tenga más intención comunicativa. No es lo único, claro. Tenemos muchos chiquitos con mucha intención comunicativa, pero que no están logrando ciertos objetivos. Vamos a ver por qué, por otras bases neurológicas. Pero sí, importante entender que lo emocional es lo que te lleva a anclar esta idea de que funciona para compartirme con el otro. Entonces ella empieza el bebé a señalar y mamá vuelta y, ¡ay, ya viste! Y hacen toda una conversación y el bebé ni siquiera está hablando. Fíjate, Claro. lo rico que es la interacción, ¿no? Y bueno, también lo social, pues tiene muchísimo que ver con esto. Es bien curioso, pero sí hay familias que dicen
En la hora de la comida, en la casa no se habla, cada quien a lo que está y todos en silencio. O hoy en día es a la hora de la comida, cada quien su tableta, viendo su iPad y bien a gusto pues, trabajando papá, el niño en su serie, ¿no? Que también esto obviamente conlleva pues que la estimulación se cambie. Y si la estimulación es diferente, vamos a tener reacciones distintas. ¿Por qué? Porque el niño, todo niño, aprende por imitación. No hay de otra. El niño, el lenguaje lo aprende imitando. ¿Sí? Nadie, o sea, es rarísimo aquí, todos los que estamos conectados, todos papás y todos adultos, es rarísimo pensar que alguien te dijo, silla, silla. A ver, di silla, silla, es la silla. No. Realmente tú ibas pasando y te golpeaste y, ay, silla. Te caíste con la silla, cuidado, silla. ¿En qué silla te vas a sentar? Uy, yo quiero la silla azul. Entonces tú empezabas a escuchar silla, 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 a ver el elemento silla, y lo que hace tu cerebro es una relación. Y vamos a Claro, hablar ahora de cognición, ¿no? Fíjate cómo todo se relaciona. sí, sí. Entonces, el cerebro empieza a hacer una relación entre el elemento y el estímulo auditivo y se empieza a generar esta relación a nivel, pues, pensamiento, y entonces tú empiezas a identificar que ese elemento tiene una palabra y entonces la empiezas a usar. ¿Pero por qué? Porque alguien te estimuló, porque alguien te lo dijo. Va lo mismo, no únicamente con palabras aisladas, ¿no? Va lo mismo con estos niños que dialogan un montón, o el niño que no te platica nada. Yo tengo muchos Claro. mamás que llegan a es que no me gusta que mi hijo no me platica, o sea, me preocupa, porque no sabes qué pasa en el kinder, quién le hizo qué, si fue con el abuelo, qué sucedió, o sea, hay muchos elementos que es rico saber que tu hijo te puede decir lo que necesita, ¿no? Claro, sí. Y hay mucha esta lógica de, pues no me platica, entonces yo le pregunto, ¿cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Y a qué jugaste? Caitos. ¿Y con quién? Miguel. Y ahí se queda, y pues no le saco palabras, es monosílabo, y te das cuenta que el niño tal vez no es monosílabo, realmente Sí, tiene ya un poquito más de nivel lingüístico, pero lo que está pasando es que, ¿qué crees? Que si tú buscas que tu hijo dialogue, él tiene que aprender a dialogar por un modelo. Es decir, necesitas tú saber dialogar con él. Es claro. muy importante. Entonces, aquí la invitación es, tú tienes que ser, para que a nivel social sea un referente importantísimo, tú tienes que ser un modelo de estimulación del lenguaje todo el tiempo. Entonces, tú tienes que saber dialogar con tu hijo y va, oye, hay una mamá que me dijo el otro día, pero yo soy juez, ¿qué le voy a decir a mi hijo de mi día? O sea, qué aburrida plática voy a tener con él, me va a matar, ¿no? Le decía, pues, hazla relevante, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué pasa con un bebé? Tú no Y ves a como un bebé y papás, dices, perdón que te interrumpa, Ale, pero como papás es bien difícil. Ya cuando estamos dentro de la terapia, es súper difícil porque como en el día a día, bueno, sí, le dices pan, leche, agua, plátano, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero ya tener una conversación con él así como es bien difícil y bien complicado decir, cuando a mí me comentaron, decir, es que vele narrando absolutamente todo cuando vas en el carro, cuando te vas a algún lado. En verdad me costaba mucho de trabajo al principio porque no estoy acostumbrada, o sea, no nos hablábamos en el carro, ¿no? Por así decirlo. sí, Entonces, el tener que ahora sí darle un diálogo, una narración de lo que está sucediendo, dónde vamos, qué vemos y todo, para que obviamente le empiece a relacionar, sí es complicado para nosotros como papás, ¿no? Obviamente. es muy complicado porque así, como, ¿cómo te diré? Pues porque no te regresa la información, ¿no? No tienes se le llama comunicación bidireccional. Nosotros, Uh o -huh. sea, con nosotros está hablando platicar ahorita porque yo te escucho, entonces tú me hablas de lo mismo. Sería rarísimo que tú me dijeras eso y yo te dijera, ay, sí, el ventilador de aquí está sonando un montón, ¿no? Como que dirías, no, pues ya no voy a hablar con Ale porque no hay manera. Entonces, eso cuesta trabajo porque no tienes esta comunicación bidireccional. Sin embargo, es importante como entender y tener como esta idea clara. Tú eres el modelo. Y si tú eres un modelo enriquecedor, pues tu hijo va a tener mejor lenguaje. Aunque sí que cuesta, o sea, yo lo vemos diario en la clínica, ¿no? Y fíjate, yo un poco lo que les digo es, ¿qué hacías cuando era bebé tu hijo? Cuando era un bebito de 8 meses, no llegabas y le decías, hola bebé, ¿cómo estás? ¿No? O sea, te vuelves loca de, mi amor, ¿cómo estás, chiquito? ¿Por qué? Porque sabes que así te va a atender, porque eres relevante. Claro. Pero entonces, esta relevancia tienes que ir graduándola
Y no decir, bueno, ya me entiende, ya me quito de ser relevante. No, porque un niño únicamente te va a imitar si te puede atender. Y únicamente te va a atender si eres relevante. Esto es clave, ¿ok? Sí, Es un caminito que sí, que es difícil tal vez de entenderlo, pero es muy importante. Si hay relevancia, hay atención. Si hay atención, hay imitación y entonces hay aprendizaje. claro. Ujú. Sí, Y pues justo con esta lógica tenemos que buscar ser relevantes para los niños. Claro que entonces sería rarísimo que a un niño de 5 años llegue así, mi amor, ya no ese tipo de relevancia, ¿no? Más bien tienes que buscar ir graduando y yo creo que es mucho conocer que lo saben, los papás generalmente saben cuál es el interés de su hijo, por dónde se pueden ir, que le encantan los dinosaurios o que le encantan los coches. Entonces yo le decía a este juez, mamá juez, que le encantan los coches a su hijo, pues cuéntale de del tráfico, cuéntale de tu camino a escuela, cuéntale que no sabes, iba viniendo y ¿qué crees? Que se atraviesa un tráiler rojo enorme, no hombre, me quedó ahí como 20 minutos, por eso llegué tarde. ¿Y qué crees que hice? Ni sabes, no, pitando todos, yo no pité, ¿eh? ¿Qué mamá qué? Pues me puse la música que me gusta. ¿Cuál crees que me...? Y la pones, y entonces platicas, y entonces hablas de todo lo que tenía el tráiler, y sí es buscarle, sí es cierto, sí es como ser... pues ser creativo, tiene mucho con la creatividad y claro. soltarte, ¿no? Y digo, en terapia te cuesta más trabajo porque aparte está la terapeuta observando. Sí, Soltarte claro. en tu casa o en tu coche con el hijo es mucho más sencillo como decir, bueno, me voy a soltar, voy a intentar algo y a ver qué pasa. Tal vez hay Claro. cosas que no te va a pelar, hay cosas que sí, y vas a ir encontrando las maneras en que, pero importante que lo social, pues es lo que le va a llevar a aprender más. Ajá, depende de la estimulación social que hay alrededor. ¿Okay? Claro, claro. Y bueno, pues lo cognitivo es todo esto. Finalmente, en 7 Olmedo tenemos una frase que seguramente tú ya has escuchado, que es como tú piensas, hablas y como tú hablas, piensas. Claro. Y esto es fundamental, ¿no? Va a depender muchísimo el, los conceptos que tú le brindes a tu hijo para después él los pueda llevar a una situación abstracta, es decir, a complejizar su pensamiento, ¿no? Y Ujú. también el orden que él tenga. Tú te puedes dar cuenta qué tanto orden cognitivo tiene una persona por cómo te habla. Si esa persona de pronto, y me ha pasado en historias clínicas que estoy hablando del tema súper interesante de su hijo fuerte, tal, y de pronto la mamá, oye, Ale, ¿te haces así el cabello? Y yo, qué chistoso orden tiene esta mamá, ¿no? Me voy al hijo y el hijo es lo mismo, te habla de una cosa y luego de otra y luego de otra, y es muy importante entender que pues finalmente estas estructuras cognitivas se van formando con el lenguaje, las acompaña, el lenguaje les da orden, y no nomás eso, sino también la calidad de tu orden lingüístico va a generar que tu hijo tenga más o menor comprensión, ¿no? Ok. Tenemos estas, o estas maestras también me pasa mucho, de que le tengo que repetir 10 veces la misma instrucción. Digo, a ver, ¿te has preguntado cómo es tu instrucción? Y si tu instrucción Claro. tiene cierto orden que le ayuda o no le ayuda, ¿no? O necesita más elementos o menos elementos, o más complejidad o más concreto. Entonces, esto es muy importante. La parte cognitiva va sumamente aliada a la lingüística, no las podemos separar. Y Ujú. también, y por último, pues nos vamos a la cuestión motora, que eso también es fundamental entender, que finalmente todo lo motor te va a llevar a que tú puedas tener un desempeño en la vida, es como la Claro. base, ¿no? La base de todo. Pero también va muy relacionado con la boca. Nosotros decimos que la boca es una extensión del cuerpo. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una inestabilidad tal vez en tu cadera, puede ser que tu mandíbula también va a ser inestable. Ajá, como que tiene mucha relación. Si tú tienes una situación sensorial a nivel cuerpo, seguramente en tu boca también va a haber una situación sensorial. Y también aquí como pauta clave es la alimentación es básica. La alimentación, la calidad de la alimentación es la que también nos va a ayudar a que la boca se vaya moviendo mejor o no. Claro. Dicen que un niño a los 2 años y medio tendría que estar comiendo como un adulto. Claro, hay que tomar en cuenta la edad corregida, ¿no? Claro. No Ujú. siempre. Pero sí es importante ir buscando y empujando esta situación, las mismas consistencias, que si sean muy duro, que si es muy blando, que si las texturas, porque todo esto te da información a la boca que hace que la boca se mueva de cierta manera y nos prepara para la cuestión lingüística. ¿Para qué? Para el habla. Aquí es el habla, Y ¿sí? que de hecho, por ejemplo, ahí, o sea, yo
tengo dos niños, ¿no? Uno de 28 semanas, uno de 27, uno niño y una niña, ¿no? Mm. Y me doy cuenta cómo es importante la masticación, porque pues con Maximiliano tengo ese problema y con Constanza no. O sea, Constanza come una zanahoria dura, o sea, cruda, y la deshace. Maximiliano ni siquiera la puede morder, ¿no? Entonces dices, efectivamente, ahí hay un problema, ¿no? Entonces ahí es cuando dices, lo tengo que seguir tratando y llevando. ¿Por qué? Porque en el habla no está bien, o sea, ya debería de estar hablando bien y no lo hace, pero sí ya desde hace poco que pude observar eso y decir, es que sí, efectivamente, la masticación no es buena, ¿no? Y seguramente por eso el habla no es buena. Totalmente, y es bien interesante también ver que la industria no nos ayuda, ¿no? O sea, el quesito, el purecito de fresa, de fruta, el anonino, la gelatinita. Entonces tú ves a un lunch y generalmente el lunch es cosas sumamente suaves para niños de 4 o 5 años, ¿no? Entonces sí es cuidar mucho toda esta parte. Fíjense, nada más como para tomar referencia. Recuerdan que les estaba hablando de este chiquito que empezaba a balbucear, ¿no? Un niño bebito, antes de los 6 años, de los 6 meses, perdón, está haciendo una lalación. Bueno, vamos a pensar en un niño con un desarrollo normal, ¿no? Y con un nacimiento normal. Entonces, está haciendo una lalación. La lalación es únicamente un juego vocálico. Perdón, está haciendo un juego vocálico. Únicamente juego vocálico de wow. ¿Por qué? Porque su boca lo único que hace es mamar, ¿no? O toma leche del pecho, o toma leche de un biberón, entonces su boca lo único que hace es un movimiento redondo y por eso puede sacar ese tipo de sonidos. Y luego, cuando empiezan los 6 meses, que empieza papilla o alimentación complementaria y entonces empieza a hacer movimientos distintos con su boca, es decir, empieza esto, ¿no? Y a tragar, empieza a hacer un patrón distinto y entonces por eso puede empezar a hacer ma, 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 pa, 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 que son los primeros sonidos que salen, ¿no? A nivel internacional, esto sí. Y una vez que ya le estás dando como cosas más complejas a nivel alimentación y con más texturas y más complicado, entonces puede hacer ya un tipo balbuceo. Matatananatete manono, ga, 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 ¿no? Y empieza a hacer muchas cosas culturales y demás, a experimentar con otras cosas en su boca. Entonces, fíjate lo importante que es esta parte de alimentación y se complementa mucho con la cuestión del habla. Sí, vamos a hablar específicamente aquí habla. Entonces, nada más como para concluir esta parte es, la cuestión social y emocional nos va a ayudar a elevar la comunicación de nuestro niño, que es lo inicial, que es lo clave, que es lo que va a hacer que el niño entonces quiera producir sonidos. Después, la cuestión cognitiva, lingüística, es la que nos da el lenguaje, es decir, toda esta capacidad de poder tú crear oraciones cada vez más largas, más complejas, utilizando la palabra precisa y el vocabulario preciso para poderte dar a entender. Y ojo, es diferente las palabras que yo estoy usando aquí a que las palabras que yo usaría en el café con mis amigas. Es totalmente distinto. Claro. ¿No? Y aquí yo tengo que hacer toda esta categorización de ideas para poder darme a entender con ustedes de una manera un poco, pues, de un tema más profesional. Entonces es muy interesante todo lo que implica la cuestión cognitiva. Y aparte la motriz, o lo último, la motriz es, pues, generalmente lo último, o lo que más nos da tiempo para desarrollarse, porque pues entonces vamos poco a poco a trabajar con lo que es la articulación o la pronunciación de los sonidos, y pues estamos pensando que un niño de 4 años, 6 meses, o sea, una edad natural, ya tendría que estar haciendo todos los sonidos, ¿ok? Entonces, la motriz es la que nos ayuda para la cuestión de articulación, ¿vale? Entonces, bueno, después de hablar de las bases neurológicas, nos vamos a ir a desmentir algunos mitos que estimulan el lenguaje. Esto es muy importante como para entender y adquirir nuevas estrategias. Justo vamos a hablar de esto, de nuevas estrategias que podemos estar aquí implementando. Por un lado tenemos este mito, ¿no? Lo voy a leer como lo leería cualquier persona que dice, mira, ya habla. Se sabe los colores, las figuras geométricas, los animales del mar, los planetas de todo el ecosistema y demás. Entonces, aquí es bien importante esto. La comunicación se basa de palabras funcionales, de palabras que muevan al mundo del niño. Ojo, de pronto nosotros, por querer que hable el niño, ¿no? Nos damos con cosas muy, más como tipo conceptos,
¿no? Ujú. Cuestiones como, por ejemplo, a ver, cuéntale a Ale, cuenta todas las escaleras. Entonces vemos ahí el niño que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Pero yo a veces les digo a papás, sobre todo papás cuando llegan con chiquitos con fallas en la comunicación, es decir, que me dicen, es rarísimo porque tiene un vocabulario muy amplio, pero pues la verdad es que todavía como que no se comunica bien. Y es que es muy distinto el estimular palabras que busquemos que el niño pueda usar en su día a día a palabras que sí nos van a dar a nosotros un placer como papás o como cuidadores de escucharlas, pero finalmente al niño no le brinda nada, ¿no? Digo, Ok. sí está a veces rico saber los animales del mar, pero ¿de qué le va a servir? ¿Con el animal del mar o con toda la gama de animales del mar va a poder pedir ayuda? ¿Va a No, poder decir claro que no. no? ¿Va a poder defenderse? ¿No? Es muy importante tener estas palabras que realmente muevan tu mundo. Por ejemplo, de pronto yo lo que veo muy seguido es estos chiquitos, la mayoría de los niños, la verdad es que no he conocido un niño que no, que tú tienes un objeto como adulto y el niño lo quiere y lo que hace generalmente es arrebatártelo, ¿no? Ajá. Y el adulto lo que hace es soltarlo. Esto es muy, muy, muy normal. Entonces, Ujú. ahí hay una palabra muy importante que el niño le hace falta decir. ¿Por qué? Porque cuando el adulto suelta, entonces el niño aprende que esto es una dinámica natural y se va con el compañerito y quiere el coche y llega con el compañerito y agarra el coche y el compañero dice, no, 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 aquí no funciona así, ¿no? Entonces el Claro. compañerito se lo quita, entonces el otro amigo se lo quiere quitar, entonces ya le pegó, entonces ya lloraron y hay una situación social que no está siendo bien manejada porque no están siendo bien estimulados, ¿eh? Fíjate. Mira, qué importante. Sí, súper importante porque no nos damos cuenta, ¿no? De esos puntos que pues nosotros los hacemos cotidianamente, pero que al final ya traspasan nuestras paredes de la casa, ¿no? Exacto, exacto. Entonces ahí, por ejemplo, hay una palabra muy importante que tú le puedes regalar. Yo le digo, siempre regálale la palabra al niño, porque es en verdad un regalo de vida que después se lo pueda usar en otro contexto y le pueda funcionar. Qué rico saber que tus palabras mueven tu mundo. Es delicioso cuando tienes una discusión, ¿no? Por ejemplo, con la pareja y gracias a tus palabras dices, ay, qué a gusto, mira, llegamos a acuerdo súper bien y sales muy contento de eso a que cuando no logras poner en palabras tus emociones y se genera un caos. Esto nos puede pasar mucho también como adultos. Entonces Claro. aquí es importante que nosotros veamos qué palabras son las que pueden ayudarle al niño a realmente comunicar su necesidad, un dame, una ayuda, un ven, un ten, un más, un otro, ¿no? Vamos con niños un poquito más grandes, un ayúdame, no puedo más, eso no quiero, mis me están pegando, Ujú, ¿no? O sea, son ujú. cosas que sí mueven el mundo del niño, más que las cuestiones de contenidos. Eso déjenselo a la escuela, lo van a aprender. Un niño que se puede comunicar va a aprender los contenidos, van a llegar, Claro, claro. ¿vale? Vamos con la... Hasta cuando paras berrinches, ¿no? Digo, eso me pasa ahorita con Maximiliano, que obviamente grita, patalea, llora y no habla. Entonces le digo, háblame, necesito agua, o quiero agua, o me duele esto, o no quiero esto, pero comunícame y dime qué quieres, ¿no? Porque creo que eso es muy importante en vez de que nada más pataleen y digo así, muchas veces lo dejo y le digo, ya cuando te tranquilices vienes y me dices, pero sí es bien difícil, si nosotros como adultos no lo hacemos, transmitírselo al niño. Totalmente. Justo, ¿no? O sea, buscar ser un modelo muchísimo más enriquecedor Claro, y sobre todo pensar hasta esto que tú comentas, o sea, la parte emocional, aunque es emocional, no la podemos separar del lenguaje y cuando un niño empieza a saber decir, estoy enojado o no quiero, estoy triste, es muy diferente poner en palabras, fíjate, entre más palabras yo puedo tener, mis conductas van disminuyendo porque yo me claro, quiero dar a entender. Si no encuentro las palabras, voy a hacer conductas disruptivas generalmente, ya. ¿no? Ujú, Cuando ujú. hablamos de emociones. Entonces, si yo puedo poner esta situación en palabras, no necesito mostrártela de otra manera. Esto baja. No Claro, es tanto una situación conductual. ¿Se puede volver una situación conductual? Claro, no estoy diciendo que no. Pero al inicio con los chiquitos, ¿no? Porque muerden, por ejemplo, o que tienen ciertas reacciones más impulsivas, es importante, si es que le hace falta saber cómo comunicarlo de otra manera. claro. Hay que ayudarle a buscar esta parte. Ujú. Uh-huh.
O acá tenemos otra manera de estimular el lenguaje en cuanto al mito, es, a ver, repite la palabra, dime rojo, dime esto, dile hola, saluda, ¿no? Nosotros tenemos como esta idea de el lenguaje realmente no se enseña, el lenguaje se vive y se integra. Entonces, cuando tú estás diciéndole o dándole indicaciones todo el tiempo al niño para que hable o hable de cierta manera, pues muchas veces el niño no va a tener por qué decirlo. Es como, ¿por qué le estás exigiendo que diga eso? No sé, yo lo pongo mucho en referencia con nosotros, ¿no? Tú vas al café con tu amiga y tú le cuentas lo que tú quieres. Espérate, y no se callan las dos amigas. Y por los codos le salen las palabras, ¿no? Nadie te tiene que sacar la sopa. Y si cuando sí estás así y no te sientes cómoda, tú dices, no, no voy a hablar de eso. Ni Claro. intentes sacarme el tema. Mejor hablemos de, fíjate que me pasó, y empiezas con un tema que sí te interesa hablar, ¿no? Entonces, de pronto nosotros tendemos a pedirle al niño que saque el lenguaje. Y cuando es una situación tipo instrucción, pues no se vuelve natural, ¿no? Y queremos que el niño quiera comunicarse, tenga estas ganas de comunicarse y que sea de la manera más naturalista posible, ¿no? Entonces, acá una de las pautas es, otra vez, busca ser un modelo que le ayude a tu niño a integrar el lenguaje. ¿Quieres que llegue con la abuelita y salude? ¿Qué crees? En vez de que llegue, si tienes que saludar, acuérdate y tal, y hacer toda esta situación, y que cuando llegue, dile hola, dile hola a tu abuelita, si no, no vamos a comer postre, ¿eh? Que todo eso es como una situación de, uy, pero es que todavía no sé, pero es que cómo le... Entonces tú llegas y sé un gran modelo lingüístico. Hola, abuelita, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Y luego ya sabes así como, vas. Pero el espacio, ¿sí? El espacio todavía no, ok. Yo ya saludé, ¿eh? Ay, abuelita, ¿cómo está? Y haces toda esta situación, ojo, entre más relevante, más imitable, ¿ok? Claro. Y esto es importante. Pero sí también como entender que lo tiene que vivir y que cuando lo viva y le vea el significado, es mucho más fácil que lo integre a el hecho de que tú tengas la necesidad, porque es mucho cubrir la necesidad del adulto, el dime rojo, rojo, ay, ya me habló, fiu, ¿no? El niño, si no Sí. entendí para qué me pediste el rojo, no sé para qué, no te lo voy a decir, ya me hartaste, ¿no? Y entonces empiezan a dejar de querer decirlo, porque ante la indicación, pues como que no siempre nos llevamos muy bien como humanos, indicación tras indicación, sobre todo cuando estamos hablando del lenguaje, ¿ok? Cualquier cosa que tú creas que yo necesite expander, me dices, ¿sale? Ya está bien, ahí vamos bien, ahí vamos bien. Okay. Siguiente mito. Sí sabe, pero le da pena. A ver, yo se lo doy. ¿Verdad que quieres este? Y le das, ¿ok? Y aquí a mí me encanta. Cada vez hay papás más sinceros en esta parte que me dicen, ay, Ale, la verdad le adivinamos todo, lo chequeamos un montón, pues no hacemos que hable. Y sí, esta es una situación importantísima de revisar. Eh, Aquí yo pongo, ser adivino o intérprete solo inhibe la necesidad por comunicarse. La comunicación tiene que estar acompañada de una necesidad. Ajá. Lo que les decía con las amigas del café. Tú vas a comunicar lo que necesitas comunicar y lo que te viene bien comunicar y lo que mueres de ganas de comunicar con ellas. Siempre tiene que estar acompañada de esta necesidad. De pronto, cuando le cubrimos las necesidades, ¿para qué se comunica? Ya no hay Claro. necesidad. Entonces no lo necesito porque, no sé, o sea, en cuestiones hasta de espacio, ¿no? A veces todo está a la altura del niño, todo está fácil para él, entonces él puede agarrar, llegar, jugar, hacer y ya deshacer. No necesito comunicar en nada, ¿no? Yo lo veo mucho en las escuelas. También en las escuelas me parece muy interesante esto, pero lo podemos poner también como en una cuestión de casa. Vamos a poner un ejemplo así, rápido, escuela, casa. En la escuela, generalmente lo que pasa después del recreo es que las maestras llegan y le sirven el agua al niño o ya tienen todos los niños sus termos, toman agua y listo, ¿no? Yo les digo, obviamente pensando en un chico, vamos a poner en preescolar o algo así, si necesitas que se comunique, pues hazle ver la necesidad de agua, ¿no? O en casa. Llega a la hora de comida y cada quien ya tiene su plato y listo a comer y ya. No necesitó el niño decir nada ni una situación, ¿no? Sería muy diferente el generar esta necesidad. A ver, generar la necesidad va acompañado de toda una experiencia, ¿ok? Por ejemplo, está el cereal. Oye, el cereal le encanta y vamos a desayunar cereal y te saqué el cereal y, ay, qué rico y no te puedo desayunar cereal. Yo me voy a servir poquito. Y te sirves poquito. Ay, no, me sirvió muy poquito, quiero más. Entonces, fíjate, todas las oportunidades Todas que las palabras, sí, claro. y todo el tiempo buscar las oportunidades. Aquí
se trata de ser un oportunista en el lenguaje. Todo el tiempo busco la oportunidad, ¿no? Ay, quiero más, un poquito más y ya, listo. Me falta leche, ni modo que me lo coma así todo seco. A ver, ¿quién me pasa la leche? Gracias, ya está. Yo ya tengo mi cereal. Y los niños así viéndote, ¿no? Así como, Ajá, como ajá. pollitos. De que quiero, pero no dice. Quiero, dame. ¿Y ustedes no van a desayunar? Ay, no, yo ya voy a empezar a desayunar. Claro que va a haber un, mamá, mamá, quiero, dame tuyo, ¿no? O sea, como, Yo diría, qué malvada. nadie me alimenta. Así se genera la necesidad. Y puede ser una situación de, no sé, vamos a pensar en un chiquito todavía que no habla mucho. Como tú me dices, Maximiliano, todavía no se comunica mucho, pero tal vez puede decirte, ay, oye, ya es un por comunicarse. Sí. Entonces ya le das un modelo. Dame. Claro que te doy. Y le sirves 3 frutilupis. No se va a Claro. quedar contento. Más, ¿no? O si no, o si, ¿quieres más? Más. Y le das más. ¿Sí? Todo el tiempo es buscar generar necesidades para que el niño, para invitar al niño a comunicarse. De una manera, obviamente, que ayude mucho, o sea, de una manera donde la interacción te ayude a que sea una situación rica. Ojo, esta Claro. cuestión donde a veces vemos mucho de, no, dime cómo se dice, si no, no te lo doy. Híjole, creo que es mucho más agresiva que hasta el niño va a decir, aquí la dejamos, ¿no? Ante eso mejor me quedo aquí. Y hay niños que con eso, pues lo que hacen es o llorar, que ahora lo vamos a ver en otro mito, pero, o inhibir también la comunicación, ¿no? Entonces hay que buscar que la interacción ayude, que sea una Claro. situación de no te estoy condicionando. Eso es importante, ¿ok? Acá venimos con otro mito que dice, ya dice oraciones. Y eso es con chiquitos que tal vez tienen una palabra y empiezan a intentar un poquito más. Y lo que hacemos como adultos es dar las palabras por separado, ¿no? Empieza como el yo, y el niño, yo, quiero, jugar. Ya me dijo una oración. Y no, en realidad es que una oración únicamente va a ser oración cuando sea una oración, es decir, cuando estén todas las palabras juntas. Esto es bien Ajá. importante entender porque si estamos fragmentando las palabras, es una palabra, ¿no? Y si tú Claro. quieres, o si toca por estimulación, aquí es bien importante y bien sencillo, no me voy a meter en cuestiones teóricas de los niveles de lenguaje, ni mucho menos, pero un niño no dice nada, modela una palabra. Un niño te dice una Ajá. palabra, modela 2 palabras. Un niño te dice 2 palabras, ¿quieres que llegue más? Modela 3. Un niño te dice 3, modela 4. Por ahí nos vamos. Es decir, siempre el desarrollo es un paso después del otro. Es escalonado, no nos podemos saltar escalones. Entonces, Claro. es muy importante entender esto, ¿no? Si tú quieres que llegue a oraciones, tu chiquito que no está llegando a oraciones, empieza a darle oraciones completas. Ujú, Ojo, ujú. ya tendría que decir palabras aisladas. Si no, entonces dale palabras, ¿ok? Claro. Pero si un niño te dice palabras, y tú dices que calle, papá, coche, casa, y no te puede dar todavía una palabra, entonces tú empiezas una oración, tú empiezas a unir estos fragmentos. Mamá, dame, vamos, coche, ¿sí? Papá, ven, Ajá. dale 2 elementos o dale 3, papá, ven aquí, dale Que oración. para esos ya son edades, ¿qué diremos? De 1 año y medio para arriba, o sea, ya empezarle a poder dar ese tipo de palabras para que haga dos. Sí, mira, si lo hablamos en edades, podría ser 1 año y medio, 2 años para arriba. Ajá. Ok. Y si lo hablamos en desarrollo, ojo, siempre aquí también es importante verlo en desarrollo. Es decir, no, pues mi hijo tiene 2 y medio, pero solo dice una palabra. Entonces tú dale 2. ¿Ok? Ok. O sea, también como entender que la edad cronológica no es lo único que te tiene que acompañar a la estimulación. Porque Ujú, tú tienes ujú. más bien que mirar a tu hijo, a tu chiquito y ver cuál es su necesidad. Puede ser que esté un Claro. poco más bajo, ¿no? Lo que tú decías, oye, está 6 meses Ujú, ujú. con un desfase y esos 6 meses, pues sí te quitan de muchos elementos, entonces dale con ese nivel, dale lo siguiente a ese Claro. nivel. No tanto la edad cronológica, ¿no? Pero sí, o sea, si pensamos en edad cronológica, un chiquito de 1 año y medio ya tendría que estar pudiendo juntar 2 palabras. Ya, bueno, tendría que empezar a intentar juntar 2 palabritas para que los 2 años ya estén eso. Ok, Uh-huh. ya. El siguiente mito. Esto sobre todo lo pongo aquí y
Sí, Y me encanta un poco porque, bueno, generalmente lo hacemos cuando el niño no está logrando articular de manera adecuada, entonces lo que haces es buscar una articulación mejor, ¿no? Y lo que generalmente haces otra vez, como con la oración, es fragmentar la palabra. Amarillo, y haces casi toda una connotación, por eso puse ese mono que me encanta. Está un sí. poco grotesco, pero bueno, está padre. Y entonces el niño te puede decir, por ejemplo, a mí me encanta la palabra chocolate, porque muchísimos niños son los que, cocholate y chocho, ¿no? Y chocolate, y como les encanta, pues lo dicen mucho. Entonces el papá, chocolate, y perfecto. Y luego, chocholate, ¿por qué no puedes? Es una palabra junta. O sea, si tú lo Ajá, practicas con fragmentos aislados, el niño solo va a tomar fragmentos aislados, nunca los va a poder integrar hasta que lo practiques de manera íntegra. Ajá. ya. Eh, por ejemplo, aquí, ¿qué podrías hacer? Y lo vamos a hablar de ya al final en estrategias, pues hacer un énfasis en el sonido que no le está saliendo, ¿no? Por ejemplo, Ok, chocholate y ajá, chocolate. Y haces un énfasis en la T que ajá. se está perdiendo para que el niño la note. Pero yo le voy a dar chocolate. Si yo quiero que él aprenda a decir chocolate, se la doy completa. No se la puedo fragmentar. Porque a nivel cognitivo lo que pasa es que entonces entra por fracciones y por fracciones me funciona. Pero ahora júntala, hazla un todo y eso es donde viene lo complicado. ¿Ok? Claro, eso es muy importante porque ahorita me está pasando con Constanza y ahorita que lo dices, sí, o sea, el amarillo lo hago, ¿no? Pero, pero sí, efectivamente, ¿cómo va a aprender una palabra completa si no se la doy yo, ¿no? Sino más bien... Totalmente. Y a veces como que es lo que te digo, muchas veces yo siento que lo hacemos por cubrir una necesidad nuestra. Ay, ya dijo amarillo separado, pero luego lo vuelves a hablar de, mamá, yo quiero el niñillo. Uy, y hasta te da coraje y dices, no, que ya lo habíamos practicado, ¿no? Tiene que ver con que el modelo es completo. Y que, ojo, hay que darle tiempo a ese cerebro para que detecte cada uno de los sonidos y luego lo pueda integrar y también es una organización lingüística. Entonces son varios elementos. Hay que darle tiempo y nunca hay que rendirnos. Entre más modelamiento, entre más estructuras tú le des, pues más lo va a poder relacionar. ¿Ok? Claro. Y aquí es ser paciente y consistente, no parar. Ah, ya se lo dije 2 veces. Sí, eso es bien importante, ¿no? Ser consistente, porque luego ya vemos que empezó a hablar o que ya empezó a hacer un poquito más de lo que estábamos acostumbrados que hacía y como que bajamos la guardia, ¿no? Y al final sigue teniendo un retraso, ya no el que tenía, pero ahora es de diferente manera, ¿no? Eso sí nos pasa mucho también, fíjate, en terapia lo vemos así como que no habla el niño, llega, ya habló, ya listo, ¿no? Y los papás como que justo bajan la guardia, se tranquilizan, lo quieren sacar de terapia y dices, oye, espérame, es que estamos consolidando todo un proceso que es muy amplio. Es más, nosotros, todavía si tú quisieras, podrías cada vez elevar más tu nivel lingüístico. No hay límites a nivel lenguaje. Y Sí, eso te claro. lleva a tener cada vez más amplitud y más capacidades cognitivas. Yo la verdad es que, se los digo aquí, ¿no? Mi socio cuando empezamos me dijo, tienes que mejorar tu vocabulario, tienes que ser más precisa y hay que ponernos la tarea. Y puedes, es bien rico, pero saber que puedes y todos somos modificables, pues es algo muy importante, ¿no? Pero sí, el lenguaje es un proceso muy complejo, que vaya más allá de únicamente hablar, ya lo vimos. ¿Mm? Claro, claro. Luego viene este que ya les platiqué, ¿no? Que parece que es un cuestionario de la AFI de ¿y a qué jugaste? ¿Y de qué color es? ¿Y cómo se dice? Y tal vez empezamos a bombardear demasiado al niño con preguntas y eso lo único que genera es un lenguaje limitado, un poco estático. Palabras aisladas, palabras monosílabas, sí o no, ¿no? Entonces, busca justo esto. Algo importante aquí es, si tú quieres buscar un diálogo o si tú quieres buscar elevar el lenguaje con tu hijo, necesitas contribuir en el lenguaje. Esto es clave, 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 clave. Acuérdate esto, con que se lleven esto es suficiente. Todos somos modelos del niño, pero también modelos lingüísticos, ¿no? Como que tenemos muy claro que somos modelos, por ejemplo, en cuestiones de hábitos o de habilidades sociales. Entonces, el gracias, el por favor, Ah, pero también somos modelos lingüísticos. Va a aprender más o va a tener una mejor estimulación lingüística si tú eres mejor modelador a nivel lingüístico.
Entonces, cuando de pronto nosotros nos la pasamos dando palabra, lo único que buscamos o lo único que lo que te obtenemos de resultado es que el niño te dé, después de la pregunta y la pregunta, una palabra aislada o que se canse, porque no es tan rico un diálogo de pregunta-respuesta, la verdad. Claro, sí. A nadie nos gusta sentirnos en entrevistas, sino, bueno, si vas a una entrevista, o es lo que esperas, pero si vas a la plática o incluso llegas a un grupo nuevo y entonces te empiezan a preguntar y preguntar y preguntar y dices, ay, oye, me sentí a prueba, qué raro, ¿no? Ajá, A ajá. diferencia de, ay, fíjate que yo me dedico a las bienes raíces, ¿y tú qué haces? Yo contribuyo y espero algo de ti. Esto es bien padre, a mí me gusta mucho hablar de la contribución en el cuestión del lenguaje. Eh, Generalmente cuando contribuimos, o cuando el medio ambiente contribuye, o el medio que está a nuestro alrededor contribuye, lo que te invita es a contribuir. Es Claro. natural. Te voy a poner un ejemplo. Se juntan después de, ya acabó la cuarentena y ahora sí nos vamos a juntar y qué padrísimo hacer la fiesta. Yo llevo el pastel, yo llevo las bebidas, no, pues yo llevo un postre. Es rarísimo que tú no digas, yo, o no quieras decir, yo llevo esto, ¿no? Ujú. Generalmente cuando tú ves que hay una contribución, tú te invita a contribuir. Es natural, es rico, aparte te sientes bien, te sientes parte del ambiente. Vas a decir, no, voy a ser mi mejor botana y es natural. Entonces hay Sí, que buscar ser estos agentes de contribución para que el niño también empiece a contribuir más en el lenguaje. claro, claro. Luego, bueno, viene este que te comentaba hace ratito, de no se lo doy hasta que me diga la palabra, que es un poco condicionar el estímulo. Y aquí yo creo que lo más relevante es decir que aparte de no encontrar su voz, se lastima mucho la interacción. No empiezo a entender como niño que la interacción es únicamente bajo condicionamientos, ¿no? Y Ujú. no te esperes después que tu hijo te diga, dame un beso, pues sí, pero si me compras algo, porque pues así le estamos enseñando. Claro. Y aparte la interacción no se da de manera natural y de manera rica. No hay que condicionar por el lenguaje. Yo les digo esto mucho a los papás, si tu hijo supiera, te lo diría. Ujú, ujú. Entonces, no te quedes en el punto de hasta que no me lo digas, no, sino más bien, modélale. Modélale las veces que sean necesarias, regálale la palabra para que la pueda integrar cada vez más y después la use de manera libre, sin condicionamientos, ¿sale? Digo, y es bien cierto todo eso, porque al final, yo que lo estuve trabajando con Maximiliano, te das cuenta, o sea, que el simple hecho de que cuando llegas con los papás, efectivamente quieres que los salude, lo haces atractivo. Hola mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo? ¿No? Y realmente el niño lo hace, o sea, no necesitas estarlo forzando, él solito hace la imitación que estás haciendo, ¿no? Entonces, eso está bien padre porque como papá siempre, pues tenemos esa educación, ¿no? De antaño, de dile y cómo se dice y acércate y dile, ¿no? Entonces, realmente sí es bien diferente la educación que ustedes nos dan en ese sentido. El hecho de, si tú lo haces y lo haces atractivo para él, él solito lo hace. Y sí, es muy, muy efectivo. La verdad, no lo creía, pero ya cuando lo va aprendiendo y como dices, ya en su cerebro está hilando todo y demás, solito sale, ¿no? Y solito lo hacen. Entonces, eso está bien padre. Sí, te voy a poner un ejemplo para que todos los papás que estén aquí digan, ay, a ver, entonces, ¿por qué dicen que si lo haces atractivo sí funciona? A Ajá, todos nos ha ajá. pasado, o conocemos a alguien cercano, que llega un niño chiquito, ¿no? De 3 años, con una grosería nueva. A todos nos ha pasado que la grosería que escuchó y el papá llega y te lo juro que yo no la digo, qué rarísimo, no, 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 es que así no hablamos en casa, ¿no? Disculpándose porque claro que da pena, pero también da risa, pero hay una situación ahí complicada. Entonces, ¿qué pasa con las groserías? Es una situación bien chistosa, pero no es que el niño pueda identificar luego es una grosería y la voy a decir para molestar. No. Lo que sucede es que cuando tú estás, no sé, en el coche y se te atravesó a alguien súper fuerte y se te salió decir una grosería, es rarísimo que lo digas, ay, así. No, lo dices con Normalito. un énfasis. Hijos, ¿no? Y haces toda una faramaya que, ¿qué crees? Es muy relevante. Es muy relevante. Entonces yo volteé y dice, esto está padre. Y entonces lo imita. A Sí, imitarlo. Está divertido. Como lo dijo mi papá, está padrísimo. Lo imito. Entonces lo imito y claro. claro, ya después se queda porque lo imito, entonces los demás se ríen o me dicen que Se ríen, ajá.
ya veo que me sirve para otras cosas. Pero la realidad es que inicia porque es relevante. Esto es bien, o ¿por qué se saben las canciones que dices, oye, este niño no habla, pero se da toda la canción? ¿Qué está pasando? Son relevantes. Tienen tonos de voz cambiantes, tienen énfasis, tienen diferentes entonaciones, ¿no? Claro. Hay este alargamiento de vocales que es muy, muy importante para la imitación y ahorita lo vamos a hablar un poquito más. Entonces, a mí me gusta mucho poner este ejemplo de la grosería porque creo que es más claro, no puede ser, Y de ¿sale? hecho iba a ser una de mis preguntas para ti de ¿y por qué aprenden más rápido las groserías? Pero ya me lo contestaste. No nos fijamos cómo las decimos y es lo primero, como es muy atractivo para ellos, porque ahorita ya me pasó con la niña chiquita, que bueno, no la dijo, ¿no? Porque es muy bebé, pero al final sí le hizo chin, ¿no? Y yo así, demonios, tengo que cuidar mi Y tú dices, oye, vocabulario. solo una vez la dije, no se vale que eso se imite, y le digo todo el tiempo, dame, no me lo imita, ¿no? Claro. Va por ahí. Bueno, entonces, un poco es revisar cada quien qué sensación te genera a ti como papá, como cuidador, cuando no le entiendes. Es que esto te lleva a tener tal vez respuestas impulsivas, estrategias impulsivas, estimulación impulsiva, que no te está ayudando a que entonces le puedas entender después mejor, ¿no? Es lo que nos pasa Claro. mucho. Siento que mucho sucede que como no lo entiendes o como no estás obteniendo la necesidad que tú quieres, que es pues una comunicación efectiva con tu hijo, ay, pues haces lo que sea con tal de que te diga una palabra, ¿no? Y, ay, dime, 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 ya me la dijo. Y nos baja la ansiedad, yo sé que sobre todo los papis que nos buscan con intención de que hable su hijo, cuando escuchan lo que sea es muy gratificante, yo sé, y lo entiendo, pero es muy importante como hacer este análisis personal para revisar que entonces cuando no lo entiendo y me genera esta ansiedad, ¿qué hago yo? Y pensar si esto le funciona o no. Y también buscar otras alternativas que funcionen un poquito mejor. Recordando que la Claro. naturalidad del lenguaje es lo más rico y que entre más estimulación haya a nivel lingüístico, ojo, no estoy hablando de siéntate, haz tarea y haz terapia con tu hijo, no, es justo lo que tú comentabas, Cristi, de narra todo, habla de todo, dialoga de todo, platícale, cuéntale, esto es importante, ¿sí? Y ser relevante, busca ser relevante para él. Habla de los temas que le interesen, de la manera que creas que voltea más cuando tú estás hablando y, oye, así sí tengo su atención, pues así voy a hablar, ¿sale? Claro. Entonces, bueno, el desarrollo del lenguaje en cualquier niño, en cualquier condición o diagnóstico, en cualquier etapa de nacimiento, es el mismo. Es decir, todos pasan por las mismas etapas. Únicamente varía el tiempo que se detienen en cada una y esto tiene que llevarnos a pensar que también va a variar la estimulación que requiera. Puede ser que el primito habló rapidísimo a los 2 años, no necesitó estimulación. Bien, si tu hijo ya tiene 2 años y no está a la par que su primito, entonces tal vez necesita escuchar más veces la misma palabra. Es decir, Claro. no pares en repetir, no pares en modelar, porque únicamente eso va a llevar a que tu hijo pueda decir lo que estás buscando, ¿sí? Entre Ok. más rico sea el modelo, más va a hablar. Esto es muy, muy importante, ¿sale? Y bueno, el ser humano realmente es un ser social. Eh, Aprendemos porque nos interesa mirar al otro, porque atendemos al otro, porque nos parece relevante y porque es rico cuando compartimos la comunicación. Entonces, entender que lo principal es buscar... Amor, ven a ver esta tomarla aunque tú no ahí tienen un audio prendido. Si nos ayudan, gracias. Ya lo puse. Ajá. Como entender que todo se basa y como el pilar y lo inicial es la intención comunicativa, las ganas de comunicar, y el aprender que finalmente el lenguaje se aprende por imitación, ¿no? Entonces, ojo, entre más estimulante seas, entre más experiencias tú vivas lingüísticas, pues va a ser muchísimo mejor. Aquí yo pongo una frase que creo que es muy importante. Realmente el niño no aprende el lenguaje, se adquiere, se mama, se vive. Ajá. Y esto es por exposición social. Entonces, hay que revisar cómo está siendo tu estimulación lingüística, cómo está tu ambiente en general en casa, qué tanto hablan, como tú me decías, ¿no? Tal vez en el coche pues no hablaba, lo usaba para mi música o para mis pensamientos.
Digo, no quiere decir que todo el tiempo estés como perico, también. No, claro, pero al final sí enseñarles, ¿no? Porque crees que un bebito o un niño de año y medio, casi 2 años, pues, como efectivamente dices, no hay una interacción, o sea, no hay respuesta del otro lado, dices, pues, ¿para qué le hablo, no? O sea, no hay más, pero al final nosotros somos los responsables de estarlos estimulando, ¿no? Sí, y no, puede ser que tú tengas un hijo, ¿no? Cualquier papá de aquí que, oye, a los 5 años, tiene 5 años y habló perfecto solito y ni dice nada. Pues bueno, qué suerte, ¿no? Era un niño atento, le pareciste relevante, bien, funcionó, pero no es la naturaleza. O sea, el niño, como lo hemos visto en muchos casos, ¿no? Hasta estos casos del niño lobo, pues estuvo con lobos y aprendió de lobos. Entonces aullaba Claro. y se paraba, o sea, en 4 patas. No aprendió a hablar porque no estaba con un ser social, o sea, no estaba con un ser humano que a nivel social le enseñara eso. Entonces sí es bien importante entender que tú eres el modelo clave para que el niño también tenga mejor o un lenguaje más complejo, un lenguaje mucho más rico, con vocabularios más precisos, ¿no? Quiero ponerles un video que a mí me encanta, ya para ir cerrando, que me parece que es como el resultado de una muy buena, pues todo esto que estuvimos hablando, pero también de una muy buena modelo a nivel lingüístico. Se los dejo. Ok, para después poder contestar algunas preguntas que tenemos. Sí, Y claro. gracias. Bueno, creo que todos aquí nos podemos imaginar a quién tenía de modelo, ¿no? Sí, claro. Es un modelo. A mí me encanta es una chiquita de menos de un año, obviamente, que ya logró tener pues una recepción de modelos muy interesantes. Esa es una realidad, ¿no? Y tal vez no hay palabras, o no sé si alguien lo entendió bien, pero de que se comunicó, se comunicó. Entonces me encanta como ponerlo como un muy buen ejemplo de buenas habilidades de comunicación o de interacción y que pues, seguramente tiene un modelo relevante, ¿no? Entonces, bueno, la intención comunicativa, nada más para mencionarla, siempre se requiere una necesidad para comunicarte, siempre, que no únicamente en la intención comunicativa que busquemos sea la que hace que el niño pida, sino también la que comparta el mundo, la que comparta las experiencias, que es la más rica. Y no sé cómo quieres que le hagamos, Cristi. Yo aquí les voy a compartir unas pautas de orden, pautas clave que es ya para cerrar. Lo último, ¿quieres que las diga antes de las preguntas o nos vamos con preguntas? Tú dime. Si quieres, vamos con unas preguntas, porque sí tengo bastantes, para poder cerrar pautas clave y nos vayamos ya con un poquito más de información concreta. ¿Te parece? Perfecto, sí, adelante. Ok, dice aquí Andrea, hola, mil gracias por la plática. Tengo gemelos de 1.2 y la chiquita ya dice agua, pero es lo único que dice y lo dice para todo. Empieza a decir otro tipo de palabras, sonidos como AFA, pero todo va sobre la misma línea. ¿Cómo fomento otro tipo de palabras? Usa agua para todo, más leche, agua, etcétera. Ok, esta es muy buena pregunta porque también es parte del desarrollo del lenguaje natural. Cuando el niño es pequeño, empieza a aprender una palabra y esta palabra, si le funciona, la generaliza, ¿no? Por ejemplo, tenemos estos niños que a mamá le dicen a todas las mujeres y la abuelita, y no se llega con la abuelita y mamá, y la mamá, no, yo soy tu mamá, o con la misma mamá, y no, yo soy la única mamá, ¿no? Y es normal. O sea, es difícil que un niño pueda tener tan chiquito, ¿no? 1 año y 2 meses, todas las categorías y todas el vocabulario. Entonces,
Por un lado, te digo, es parte del desarrollo natural, generalizamos todas las palabras al inicio, le decimos agua a todos los líquidos. Ahorita lo que me están comentando ahí es más bien que usa agua para tal vez todos los elementos. Aquí algo importante que entendió tu hija es, me funciona hablar. Seguramente vio la funcionalidad de agua para lograr un objetivo y entonces identificó que eso era una pauta clave y la voy a decir para lograr mis objetivos. Ahora, ¿qué hacer? No dejar de modelar. Siempre, aquí voy a hablar, mira, voy a empezar a decir algunas de las pautas claves aquí. Siempre dar acción más palabra u objeto más palabras. Siempre, siempre, siempre. Eso tiene que ser tu clave ahorita. Y dando únicamente estimulación en una palabra. Tu hija no necesita más ahorita. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tienes el agua aquí, bueno, ya tienes el agua, pero le puedes ahora decir, dame. Entonces das acción más palabra y le das. Ajá. Abro, cierro, pon, quito, otro, más, da. Y todo el tiempo que sea necesario que se repitan estas acciones, tú síguelas marcando. Porque eso va a ser la relación que tu hija necesita hacer a nivel cognitivo para que empiece a rescatar más palabras. Ajá. Claro. Es natural, te digo, es normal, como parte del desarrollo es normal. Probablemente esperaríamos eso, no, igual a la edad que tiene. Nada más lo que sí esperaría, lo que tendrías que estar esperando ahorita es que su imitación sea cada vez mejor y que pueda integrar más palabras más rápido, ¿no? Entonces, la clave aquí sería, es una de las pautas claves que les pongo aquí, acción más palabras. Siempre brinda una palabra por cada acción. Siempre, 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 siempre. Okay. ¿Sale? Perfecto. Otra vez, Andrea, cuando balbucean los niños como si estuvieran platicando, lo mejor es imitar los sonidos que hacen o darle sentido a las palabras, inventando lo que creemos que están diciendo. Ok, por ejemplo, Y por ejemplo, si estoy, la termino y dice, y por ejemplo, si estoy generando esa necesidad, pero en lugar de pedirme más, empiezo a generar frustración y lloran en vez de fomentar el lenguaje, ¿qué hago? Ok, a ver, nada más, si sienten 10, el niño dice algo, o sea, se comunica, pero no es muy claro lo que está Entre diciendo. los niños, como son gemelos, se están comunicando, pero hacen balbuceos, ¿no? Y dice, lo mejor es imitar los sonidos que hacen. Yo creo que ella quiere imitar los sonidos o le da sentido a las palabras de lo que están haciendo los niños. Aquí, y fíjate, qué padre, o sea, que estás como aprovechando esta oportunidad, ¿no? En casa. Yo siempre les digo a las mamás que tienen hermanos o a las maestras, estar entre hermanos o estar en una clase donde hay muchos niños es el campo de batalla para el lenguaje. Ahí es donde nosotros quisiéramos estar como terapeutas, porque ahí es donde se surgen las necesidades, o sea, es natural, el niño con los pares se muere de ganas de comunicar y intentan y se pegan y ya pasó, entonces hay miles de oportunidades. Y sí, aquí en vez de tú repetir lo que ellos están diciendo, dale palabras, dale las palabras que tú crees que están buscando. Por ejemplo, que vamos a lo mismo, ¿no? Están tus gemelos y uno de los gemelos quiere el carro que tiene el otro gemelo y se lo va a quitar, entonces tú modelas, dame, dame. Y el otro le hace Claro. así, entonces tú modelas y le dices no, porque pues eso quiso decir. Ojo, importantísimo, los modelos que tú vas a hacer van alineados a lo que el niño quiere decir, no lo que tú quisieras que él dijera. Eso no es Ok. respetar, eso no es respetar al niño. Ajá, porque claro, tal vez tú como mamá quieres que uno de tus gemelos diga, dame, y el otro diga, claro, hermano, ¿no? Sería delicioso para todos. No va a funcionar así. Y tienes que respetar. Se vale que el otro diga, no quiero. Entonces se vale que el otro, y dame, no quiero. Uy, jole, no te lo quiere prestar tal vez al ratito. Porque están en una edad donde también les dicen prestar juguetes, ¿no? Pero importantísimo, el modelo que tú des siempre, siempre, siempre tiene que ir alineado a lo que el niño quiere decir. No hay que usar esto como una herramienta de busco mi necesidad, porque entonces es una falta de respeto y pues no le vas a estar dando las palabras al niño, no se las estás regalando, ¿no? Se las estás metiendo las que tú quisieras. Entonces sí, Perfecto. ponte a modelar. Isela nos dice, buenas tardes, estrategias para lograr una comunicación efectiva, es decir, poder establecer una comunicación con niño de 7 años. Por más que le cuento lo que me pasa, etcétera, no logro esa comunicación. Ok, bueno, ahí hay que ver, o sea, son varios elementos los que tendrían que
que tendríamos que revisar. Seguramente si estamos hablando de un niño de 7 años con el que te puedes comunicar es porque ya tiene lenguaje en oraciones complejas, me quiero imaginar, con una buena articulación y demás. Aquí lo que está faltando probablemente son como más a cuestiones de habilidades de interacción o de comunicación. Tendríamos que revisar qué está sucediendo, pero fíjate, es muy importante, una, bajarnos al nivel del niño, es decir, ver cuáles son sus intereses, ver qué es lo que él quisiera también hablar, porque de ahí lo vas a enganchar. Todos aprendemos lo que nos gusta aprender y todos seguimos lo que nos gusta, ¿no? Seguir. Probablemente, tal vez, el otro día me dice una mamá, es que sus intereses pues no van con los míos. Le dije, no lo esperes, no esperes que eso suceda, nunca. O sea, Aparte es un niño, ¿no? exacto, es un niño y después es un ser totalmente distinto a ti, aunque sea tu hijo, ¿no? Puede ser que Claro. tu hijo ame los coches y tú dices, qué aburrición, a mí me encantaría hablar que mi hijo, porque, o la niña, ¿no? O sea, las niñas amen los coches y tú dices, ay, me hubiera encantado que mi hija fuera de princesas. Pues es un ser separado a ti, ¿no? Y es muy importante ese respeto y también esa, como, ¿cómo te diré? Esa conexión, pero implica mucho el parar, observar, identificar y sí bajarte a la necesidad un poco del niño. Yo creo que por ahí puedes empezar Ok. para intentar más, para que también tu lenguaje esté más en el nivel y puedas dar, como puedas generar diálogos más ricos para él, no nomás para ti, Sí, claro. porque esto es lo que engancha. Y eso es lo que van a imitar, ¿no? O sea, lo que a él le interese, no lo que a nosotros nos interese. Sí, esa es la realidad, ¿no? Pues estamos hablando de niños. Ujú. Claro. Lili nos pregunta, ¿cómo debo de reaccionar cuando dice alguna mala palabra? Y si es bueno poner música en el carro y cantar, o es mejor hablar con el bebé sin música. No, yo creo que, mira, la flexibilidad y la variación en la experiencia es riquísima, ¿no? Si un día pones música y cantan todos, y si un día nada más platican, y si un día buscan elementos, a ver dónde está el árbol, dónde está, también es muy rico. O sea, yo creo que aquí no es, digo, hablamos de la experiencia o más bien del ejemplo de que en el coche no se hablaba, ¿no? Pero no es que tengas que hablar en todos los momentos, también se vale, el cantar también es una estimulación deliciosa. ¿No? Y nos Claro, encanta. si ya estamos en una terapia de lenguaje, claro que es diario, ¿no? Porque realmente Y lo que aún queremos hacer. así, y Ajá. aún así cantamos un montón, depende del Sí. niño, tal vez si no lo estás enganchando, yo empiezo a cantar, oye, hola, hola, ¿cómo estás? ¿No? Y hago toda una Ah, situación. sí, sí, sí. Entonces, son herramientas y también bueno, las usamos como herramientas porque nos gustan como humanos. Ujú. Entonces, no, tranquila, que las experiencias sean variadas, eso sí, busquen que sus experiencias en casa sean sumamente variadas y que todo lo que se viva se hable. Esto es bien importante. Fuimos al zoológico, platicamos del zoológico y le damos fuerza al zoológico y ponemos palabras a cada cosa y hablamos de lo que hicimos ayer y de lo que no nos gustó también y, ay, yo tampoco me sentí bien. Es muy importante esta variación de experiencias. Ajá. Y en cuanto a la grosería, ya la imitó, por un lado, check, está imitando, eso es bueno, ¿no? Por otro lado, pues sí, tuviste énfasis en la grosería. Aquí la idea es, hay que cuidar muchísimo la reacción que nosotros tenemos ante todo, ¿no? Porque eso puede hacer que se mantenga o que se haga Claro. más fuerte incluso. Si tú te ríes o si el contexto se ríe, se va a mantener. Si tú Ujú. te enganchas con no y no vuelves a decir esto y no tal y me enoja mucho que digas eso, también se puede mantener o se puede usar como una herramienta de, eh, pues, pues como todos los humanos somos, ¿no? A veces nos damos donde más nos duele y también Claro. aprenden así. Sí, mira, si obtiene atención, buena o mala, se va a mantener. Esa es la clave. Entonces aquí la Claro. idea es ignorar tal vez, así, si grita así a los cuatro cielos, pues puedes voltear a hacer una cara y darle algo más funcional. Puede ser que esté gritando, o sea, esté gritando la grosería para llamar la atención para algo. Entonces puedes voltear y Ujú, decir, ujú. si necesitas algo, me puedes decir, mamá, escúchame, aquí estoy, ¿no? Y entonces le das como que le das otro modelo mucho más funcional, pero no te peleas con él, que no, que eso no, que te dije que esa palabra no, porque si rescata que esta palabra es tan relevante, aunque sea mala, Claro. va a volver a repetir. Entonces yo te Ujú. diría, un poco ignora la palabra y darle algo funcional. Esa es la clave. Ujú. De hecho, por ejemplo, nosotros no reaccionamos, ¿no? O sea, digo, esa vez fue así de,
de simplemente voltear, verla y ya, ¿no? O sea, no me reí. Claro que yo me estaba atacando de la risa por dentro porque es inevitable cuando los escuchas, porque pues, es inevitable, pero sí me he dado cuenta por otras ocasiones que lo he visto de que si te ríes el niño lo sigue repitiendo y en ese mismo instante, ¿no? O sea, si tú te ríes en el mismo instante, lo sigue, repite, repite, repite. Y entonces sí, lo que nosotros hemos tratado de hacer es más bien no reaccionar, ¿no? O sea, ni decirle no, ni decirle sí, ni nada, y pasa, ¿no? Pasa. Sí, totalmente. La primera vez, si puedes, o sea, en la primera vez que lo diga, no reacciones, no hagas nada como si no hubiera dicho nada, te volteas, continúas y das otra plática y demás. Si ya está instaurado, entonces cámbialo por algo más funcional. Ahí sí sería así. Claro. Uh-huh. Perfecto. Aquí Andrea nos dice, buenas tardes, mi hija tiene 17 meses y lo único que dice es mamá y papá. ¿Es normal o debo de preocuparme? Ella nació de 35 semanas. Ok. Estamos hablando. Casi 1 año, 5 meses, Ajá. papá y mamá, pero nació de 35 semanas, entonces son 5 semanas menos. Sí, como. Uh-huh. 1 año. Como 5 semanas más, como 1 año 4, ¿no? 1 año 3 y piquito. 3 meses. Más o menos. Ajá. Mira, no quiero que te preocupes como tal, más bien sí ocúpate. Sí tendría que estar diciendo más palabras, ¿ok? Ahora, estás a tiempo totalmente para mejorar la estimulación y que no vaya a terapia en unos años. Eso es bien importante. Tu objetivo aquí sería elevar el número de palabras que dice tu hija. Me voy a ir con la primera estrategia que di en la primera pregunta. Acción más palabra todo el tiempo. Todo el tiempo, modélale las palabras que necesita decir. Todo el tiempo. Y a veces es bien difícil, ¿eh? O sea, yo se los digo porque todo el tiempo estoy capacitando a papás, a terapeutas y demás, y a veces noto que es difícil encontrar el modelo de qué necesita decir mi hija. Y es muchísimo ponerse en sus zapatos y ser su voz. Ay, ahorita si dijera dame, sería para ella delicioso. Si dijera otro, sería delicioso. Si dijera más, sería delicioso. ¿Por qué? Porque cumple su objetivo y ya no se pelea con la vida, ¿no? Por eso es rico, por eso es rico, Claro. por eso es rico podernos comunicar. Entonces, tu objetivo es que eleve el vocabulario. Ojo, voy aquí a dar otra estrategia muy, muy, muy importante. Es que yo creo que ya después nada más me voy a decir, esta se acuerdan que era, o sea, voy a hablar de pautas clave. Por ejemplo, para que tú busques una imitación espontánea, como te había dicho, necesitas la atención de tu hija. Y algo que nos funciona muchísimo es que la información no únicamente entra a nivel visual, a nivel auditivo. Es difícil que únicamente a nivel auditivo entre la información. Entonces tal vez tú me dices, oye, por más que estoy, dame, pues mi hija no me da nada, no me da ni una palabra más. Entonces hay dos elementos importantes. Uno, aquí en la quinta pauta clave se llama enmarcar, y enmarcar implica, así tal cual como ustedes me están viendo aquí en Zoom, ¿no? Aquí, es poner un marco alrededor de mi cara porque es lo relevante. Porque, ojo, el lenguaje inicia por interacción y comunicación y nos comunicamos mirándonos a los ojos. El contacto visual es fundamental. Entonces, si tu hija quiere el agua, vamos a suponer el celular, y mi celular está acá abajo, y yo te digo, dime celular o dame, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de dame, pero el celular está acá abajo, tu hija va a mirar abajo. Entonces, probablemente rescate menos de tu cara, rescate menos de lo que le estás diciendo, te atienda menos. Pero si tú lo pones aquí, así como está el Zoom, que está perfecto, porque ahora sí ve mi celular, entonces tal vez si yo te digo así, dame, lo más seguro es que tu hija tenga más probabilidades de que te mire a los ojos, de que haya un contacto visual. El enmarcamiento es clave para niños, bebés a 4 años, y si tu hijo a los 7 no te ve, haz enmarcamiento. Necesitamos mejorar el contacto visual en los niños. Por ahí inicia todo, por ahí inicia la interacción. El contacto visual en los niños está bien bajito a todas las edades, y eso está preocupante, ¿eh? Porque eso es lo que nos lleva a tener mejor atención y mejor entrada de información. Entonces, Claro. da modelos enmarcando a todo. El libro está aquí, el juguete está aquí, el agua está aquí, el cereal está aquí, todo enmarcando. Y en la segunda pauta clave que dice una imitación espontánea, vamos a tener una entonación marcada, es esto.
sobre todo con niños más chiquitos, la entonación es básica, es fundamental. Por eso, por ejemplo, las canciones les gustan mucho. Por eso, de manera natural, nosotros entonamos, ¿no? Así con un bebé, lo que les decía hace ratito es, haces esto de, hola, mi amor, alargas las vocales, subes y bajas en la entonación de tu voz. Y esto es muy importante porque al nivel neurológico, llama más la atención, una entonación así, es muy diferente que yo le diga a tu hijo, dame, ¿no? A que diga, Sí. dame. Muy distinto, muy distinto. Entonces, llama más la atención y dos, a nivel neurológico le das más tiempo al cerebro a que rescate más, porque no es un elemento tan corto, es un elemento más largo. Entonces, puedo rescatar más, entonces tal vez te empieza con cualquier intento, y algo importantísimo, cualquier intento de comunicación, dásela por buena. No importa cómo lo digan. Claro. No importa. Que si te dijo, nah, ay, te escuché, porque ella dice, tiene que anclar de, hablar así me funcionó, pues entonces voy a empezar a hablar más, pero imitar no funciona. Es un poco la idea que se genera, ¿ok? Claro. Aquí Monique nos dice, buenas tardes, mi niño al año ya decía así como ya, después convulsionó al año 3 meses y dejó de hacerlo, ya tiene 2 años, 6 meses y no habla, solo a veces dice mamá, pero él entiende todo, no sé si tenga algo que ver cuando convulsionó y fue por temperatura. Ok. Puede ser que sí, sobre todo si tú viste un cambio, ahí es muy importante lo que tú detectaste el antes y el después, ¿no? Y sí, muchas veces convulsiones nos generan que haya ciertos retrocesos a niveles neurológicos, ¿no? Ahora, un niño de 2 años y medio, si dice tan poquito, yo ahí ya sí te diría, no te tardes en buscar ayuda. No te tardes en buscar ayuda, acércate a alguna terapeuta del lenguaje, de preferencia con método integral, para que empieces con cuestiones de interacción que seguramente lo vas a necesitar, pero necesita un empujón y es importantísimo que te acerques a un especialista. ¿Para qué? Para que tanto tú como él no se frustren tanto, ¿no? En intentar cosas, y sobre todo para que el desfase que tiene o el retraso que tiene no se haga más grande, que esto puede suceder. O sea, no siempre el niño va madurando como nosotros nos esperaríamos de, bueno, pues algún día va a hablar, tal vez no lo logra. Y acuérdense, mientras más desfase hay, más oportunidades le estás dando a nivel cognitivo, social, emocional. Entonces, pues no, bríndale las herramientas que necesita y yo te diría, acércate a un especialista ahorita. Que de hecho eso es algo que nosotros fomentamos mucho en la asociación porque nos empezamos a ver muchos comentarios de no te preocupes, ya tendrá su tiempo, ¿no? Preguntan los mismos grupos de papás de bebés prematuros, eso es muy común, ¿no? De tú no te estreses, no te preocupes y demás, pero creo que nosotros como papás de bebés prematuros que hemos dado los estímulos en todas las áreas de nuestros hijos, siempre les queremos fomentar el hecho de que no lo dejen de hacer. O sea, nosotros como papás les damos las herramientas a los niños para que ellos las tomen y tengan un desarrollo óptimo, ¿no? Entonces, si nosotros como papás nos retrasamos, nos atrasamos, seguramente lo va a hacer el niño, lo va a hacer tarde, pero ¿para qué dejarlo de hacer si nosotros podemos darles esas herramientas desde bebé? Ellos no tienen las decisiones desde bebés, ¿no? Obviamente, más bien nosotros somos los guías, los que los llevamos de la mano y creo que eso es bien importante, ¿no, Ale? Lo que dices, o sea, hay que darle las herramientas. Sí, yo también opino lo mismo y pasar. a prevenir, o sea, ya, ¿para qué te esperas un poquito más? No hay necesidad. Claro. Lorena nos dice, buenas tardes, es un gusto saber que ustedes existen como grupo. Desde el día que me apareció en el Face estoy descubriendo un mundo que me interesa, que no sabía cómo educarme. Tengo una nena que nació de 27 semanas de gestación, en la actualidad tiene 1 año 9 meses cronológico y 2 años corregido. Y la verdad estoy súper complacida y contenta de aprender y descubrir cosas nuevas para poder comprender a mi bebé. Lorena, pues en verdad que nosotros lo hacemos de corazón porque al final hemos pasado, al igual que ustedes papás, las mismas situaciones, las mismas frustraciones, los mismos miedos, las mismas angustias y por eso es que nosotros somos nada más el medio de traer a los especialistas y que los puedan informar, los puedan ayudar, que se puedan acercar
que sepan que existen, ¿no? Porque muchas veces no sabemos que existen este tipo de cosas, tanto terapia sensorial, lenguaje, motora y demás. Entonces, la verdad que solamente queremos ser ese medio de información para que ustedes puedan tomar lo que les sirva, ¿no? Hay veces que pues, no nos funciona y está bien, pero tomen lo que les sirva, ¿no? En el tema de hablar, Lorena igual, solo habla palabras cuando está conmigo o el papá, y cuando ella quiere, de ahí solo baila y se ríe. Tiene 1 año 9 meses. Mira, ¿qué te digo ahí? Generalmente, obviamente, es mucho más rico empezarnos a desarrollar en contextos seguros, ¿no? Y luego vamos sociabilizando las habilidades, esto es normal. No puedes decir que está afianzado, por ejemplo, el lenguaje ahí si no se está comunicando en otros contextos. Yo creo que por la edad que tiene y por lo que está haciendo ahorita, también te invitaría a acercarte a algún especialista para que te dé más estrategias. Bueno, yo lo hablo en diferentes ámbitos, ¿no? Tal vez en mi área, pues yo me la sé, pero cuando me atoro en algún aspecto, acercarte a alguien que te diga un poco las pautas, o que te ayude a encontrar el cómo, es súper rico, ¿no? Porque, pues, una, te sientes acompañada y dos, empiezas a tener mejores cómo. La idea es que te llenes de estrategias para poder estimular mejor a tu chiquita. Claro. Entonces, yo creo que ahí sí acercarte a un especialista no te vendría nada mal, al contrario, te daría muchísima riqueza para que tengas más lenguaje y también para que veamos qué está pasando con la parte social. Generalmente lo que sucede, fíjate, es bien interesante. Tiene 1 año 9 meses, ¿no? Vamos a poner que se relaciona con niñas bueno, con la parte social, pues Ajá. más o menos de por ahí. Si yo no me siento capaz o no me siento eficiente, entonces cuando me relacione, lo que voy a hacer, si no logro un éxito o no me siento con esa capacidad, lo que hago es retraerme un poco. Entonces empezamos a tener este tipo de chiquitos de, ay, seguramente es medio tímido o es retraído, pero la verdad es que somos seres bien sociales, nos encanta la parte social. Si no nos acercamos a lo social, es porque no estoy viviendo el éxito, sobre todo a esa edad. Entonces yo ahí sí te diría, probablemente no se está sintiendo con ese éxito porque probablemente falta lenguaje para comunicarse o siente que le faltan herramientas, y brindarle este sentimiento de capacidad es lo mejor que le puedes hacer a cualquier niño, ¿no? Y se nota muchísimo en cuanto empiezas a elevar habilidades o empieza a elevar el lenguaje. El niño solito empieza a sentirse más cómodo y entonces empieza a usar lo que ya tiene, que es, por ejemplo, decir esas palabras con otro tipo de personas. Claro. Nos vamos a ir un poquito más rápido, Ale, porque también tu tiempo creo que es Ya vi llevando. Entonces, nos dice, hola, Carita, nos dice, hola, gracias por compartir su conocimiento. Tengo una duda. Mi bebé tiene 1 año, 2 meses de edad cronológico, 1 año, 1 mes corregido. ¿Qué hago para estimular su lenguaje? Dice 3 palabras, teta, papá, mamá, y últimamente dejó de pronunciarlas. ¿Cómo debo de estimularla? Una es cada que pronuncie que haya una respuesta de su parte. Esto siempre es importante. O sea, mamá, sí, guapa, aquí estoy, ¿sabes? Siempre, siempre como que entienda la comunicación bidireccional para que lo siga haciendo. Y otra, te voy a volver a repetir lo mismo, no dejes de decir acción más lenguaje. Todo. Objeto más lenguaje, acción más lenguaje, narrar en la vida. Todo el tiempo narra y modelo de una palabra ahorita para que ya te pueda imitar, siendo con una entonación marcada o con una entonación más relevante y enmarcando todo alrededor de tu cara. Ok. Melissa nos dice, hola, me estoy conectando apenas, mi bebé nació de 35 semanas y actualmente tiene 1 año recién cumplidos y no dice ninguna palabra. Todo el tiempo le estoy como perico diciéndole mamá, papá, agua, etcétera, y solo balbucea, más no dice ninguna palabra en sí que puedo hacer y cómo poder ayudarlo. Creo que también es muy importante que si puedes ver todo el video de la explicación que dio Ale, eso también te va a beneficiar mucho, aparte de los consejos que ahorita te dé Ale. Sí, sí, échate la plática, que seguramente va a quedar grabada. Yo te diría, también revisa, uno, importante, ¿tiene ganas de comunicarse? ¿Tiene ganas y no lo puede hacer? Esa es muy diferente a no tiene ganas, parece que no hay tanta intención. Si no hay intención por comunicarse, si no le vemos interés, ve a pedir ayuda, ya, no te tardes más tiempo. Ajá. Si ves que sí tiene ganas, que lo intenta, pero solo balbucea, no
desistas en seguir siendo un modelo adecuado. Tú dale las palabras adecuadas. Evitemos no sé, las onomatopeyas o bajarnos al nivel del niño, ¿no? A dar como palabras de chiqueado, no nos funciona. Dale palabras las reales para que él te pueda imitar próximamente. Lynn nos dice, bueno, nos agradece, obviamente que gracias por compartir toda esta información valiosa y dice, entonces las groserías son atractivas para los peques porque se dicen con mucha emoción. Sí que efectivamente, ¿no? Es lo que estábamos comentando. Y Monique nos dice, mi niño de 2 años, 6 meses, solo dice mamá y no dice nada más. Ah, pues ya era la que ya le habíamos contestado arriba. Al parecer tiene 2 niños porque también tiene 2 años, 6 meses. Y arriba nos comentaba que tenía 1 año. Ah, no, su niño al año. No, es el mismo, el de Mónica que tiene 2 años, 6 meses, que le comentabas que obviamente no perdiera el tiempo de poder ir a un especialista ya por el tiempo, ¿no? Si quieres cerrar, Ale, con tus pautas claves, para poder ya despedirnos y obviamente agradecerte a ti por tu tiempo, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues miren, pautas claves, ya hablé mucho de ellas tanto en los mitos como en las estrategias que les di ahorita, pero las vamos a revisar de manera rápida. Una es, brinda palabras de alta función. No te claves, no te angusties, o sea, no te quedes con colores, con números, con animales. Quédate con las palabras que sepas que tu hijo necesita para mover su mundo. ¿Qué le viene bien a decirle al primito? ¿Qué le viene bien decirle a ti? ¿No? Una palabra de función que una vez una mamá me dijo, me dice, ¿puedo poner en la lista? Porque, ojo, nosotros a veces hacemos listas de palabras de función. Y entonces ellas tienen más claves. Una mamá me dijo, ¿puedo poner en la lista te quiero? Oye, si eso mueve el mundo del niño, adelante. Creo que nos mueve el mundo de todos, ¿no? Te quiero, funciona. Pero, pues, ¿qué sería? Ven, dame otro, quiero más, ten, ayuda. Ayuda es una gran palabra de función. Entonces, bueno, ojo con eso. Para más imitación espontánea, más entonación marcada. Importante, hay que hablarle al niño a su nivel que le interese. Entonces, alarga las vocales. Otro, más, quiero, ¿sí? Esto invita a que el niño imite más fácil. Generar la necesidad. Deja de brindarle todo. En tu ambiente espontáneo busca que tenga esas ganas por comunicarse. Por buscarlo, claro. Exacto. Contribuir al diálogo, esto es muy importante lo que les decía. Él va a aprender a dialogar, él va a aprender a hablar entre más tú le enseñes, es decir, entre más tú modeles. Así que modela, platícale, cuéntale. Enmarca todo aquí, todo alrededor de tu cara. Sé que parece raro, sé que se ve raro, pero te vas a ir acostumbrando y le vas a hacer un beneficio enorme a tus hijos, ¿no? Todo aquí, todo. Siempre acompañar la acción más lenguaje. Esta es clave. Todo lo que estés haciendo. ¿Por qué lo damos este tipo de estrategias? Porque queremos que lo hagas en todo momento. Es decir, cuando se está cambiando, quito, otra, pon, mano, ¿sí? Cuando estás subiéndote al carro, abro, subo, me pongo cinturón. O sea, no es una situación, el lenguaje no es una situación de sentarte a jugar con él el lenguaje. No, es en todo momento. Entonces, en tu día a día, cada que hagas una acción, cada que estén viviendo una experiencia, nárrale todo. Se cayó, ¡pum! ¡Auch! Me dolió. Otro, dame, quiero, todo el tiempo. ¿Sale? Hay que estimular tomando en cuenta el nivel lingüístico del niño, del menor, lo que les comenté hace ratito. Vámonos por palabras, está sencillo, no dice nada, modélale una palabra. Dice una, modélale dos. Dice dos, modélale tres. Es bien frustrante también ver que hay niños que no dicen mucho, ¿no? Que están en un nivel de una palabra, por ejemplo, y tú llegas modelando. Platícale a Ale, dile que fuiste al parque que te caíste de la resbaladilla. ¿Resbaladilla? Pues claro, porque a nivel... Fue lo último. O lo último, te dicen lo último de Ita, ¿no? Pero es normal porque a nivel retención, pues todavía su cerebro no está listo para retener tantas palabras, por eso no te las dice. Entonces, si tú quieres que retenga, o sea, que suba de nivel y te dice una, dile nada más dos. Vamos paso por paso. Ahí, y mucha paciencia. Incentivar experiencias que generen lenguaje. Y fíjate, yo creo que estas generalmente las vivimos, es natural vivirlas, pero por favor, habla de la experiencia. Una niña que una vez llegó de Disney y no me supo decir el nombre del lugar al que fue, me di cuenta de lo poco que se estimula el lenguaje en casa. ¿Cómo una niña no va a saber decirme que fue a Disney? Una niña de 4 años.
¿A dónde fuiste? Y tuvo que ir con su mamá para que le soplara, ¿no? Se notó que no hablaron de la experiencia. Claro que les dije, tienes que revisar todo tu álbum fotográfico, ¿no? Y hablar de lo que vivieron. Y la niña Claro, revisó la siguiente sesión con otro con tipo de... todo. Y fui, y Pato Donald, y la princesa, y no sé qué. Así sí. Hay que vivir las experiencias y hablar de las experiencias. Eso es importante. Claro. Y esta última pauta clave es para chiquitos ya más grandes, es decir, niños que están haciendo oraciones, es decir, que juntan 3 palabras, 4 palabras, ajá, y que no tienen o que no logran la articulación, es decir, que tienen fallas en, no sé, por ejemplo, que te dicen, en vez de sopa, te dicen popa. Quiero popa, Ok. mamá. Ajá. Ajá, pero así, ya a este nivel si un bebé que apenas está diciendo una palabra te dice popa, se vale. Ok. Todavía su boca no está lista para pronunciar bien la S, no pasa nada. Ok. O si un bebé te quiere decir estrella y te dice ella en vez de estrella o pato en vez de zapato, se vale, es normal, hacen reducciones. Ok. Porque su cerebro todavía está ahí, está en ese nivel. Si nos vamos a un niño de 3, 4 años que ya puede decir oraciones y que no está logrando articular, ahí sí hay que bombardear. Y bombardear es enfatizar el sonido que no está logrando decir. Por ejemplo, quiero popa, ¿quieres sopa? Ojo, no Ok. voy a fragmentar la palabra, solo bombardeo, como que le doy luz a ese sonido que no está logrando decir para que su cerebro diga es diferente. No me importa si la Ya. imita, si la corrige, tranquilos. O sea, ahí no necesitamos que me la repita. Y No que la... forzoso, Ok. no forzoso, únicamente con esta necesidad de que él a nivel, la retroalimentación porque ojo, si él te dice popa, escucha popa, ¿no? Entonces él se Claro. queda con lo incorrecto. Pero si él te dice popa y tú le dices sopa, entonces él empieza a hacer esta cuestión donde Ya. empieza a identificar que es distinto. Y algún día lo va a empezar a corregir. Si ya tu hijo tiene 4 años y medio, tiene muchas fallas de articulación, busca ayuda. Ok. No te esperes. ¿Ok? Perfecto. Perfecto. Sí, porque obviamente eso me pasa con Maximiliano, pero sí hay que reforzar, como dices, decirle bien la palabra sin necesidad de que me la diga, pero para que ya la vaya retomando, ¿no? Exacto, exacto. Sí, Sí, necesitamos regresar. para que no te me pelees, no se me peleen, o sea, con que ya esté entrando ya es mucha ganancia. Ya, ok. ¿Vale? Perfecto. Pues aquí obviamente nos agradece Andrea, Macarena, Jessica, Lili. Les pareció espectacular la plática. Para mí, Ale, o sea, fue un placer haber platicado contigo, que nos hayas dado esta plática. Si quieres, dejamos de compartir tu pantalla. Los datos de Ale, lo podemos ver con 7 Olmedo, ¿verdad? Ahí podemos encontrarte. En verdad fue un placer, placer, placer. No tengo otra palabra de decir qué rica plática y qué amena plática y sobre todo enriquecedora para nosotros como papás el haberte escuchado, el que nos hayas platicado sobre este tema del lenguaje que muchas veces como papás de bebés prematuros tenemos ese problema, ¿no? Y muchos nos esperamos un rato para saber si podemos hacerlo solos, pero bueno, nunca está de más tener un empujoncito y una ayuda de los expertos. Claro, yo también coincido con eso, la prevención primero. Y bueno, Cristina, pues más bien agradecerte a ti por el espacio. Me encanta a mí hablar del tema que me apasiona. Y también es muy rico compartir con nuevos foros y con tu foro, por supuesto, que sé que estamos trabajando mucho en conjunto, tanto Siete Olmedo como Amor Prematuro. Haces una labor bien bonita junto con tu esposo, sé. Entonces, pues no, felicidades y Gracias. gracias por invitarme. Un placer siempre que se No, requiera. al contrario, en verdad, Ale, de corazón, muchísimas gracias. Te volveremos a invitar, eso está ya puesto sobre la mesa aquí frente al público para que hablar de otro tema en específico y nos sigas enriqueciendo con toda tu experiencia. Papás, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, gracias por sus felicitaciones, por sus agradecimientos. En verdad lo hacemos de corazón, lo hacemos con todo el cariño hacia ustedes que sabemos que han sufrido, que han padecido, que tienen angustia sobre algún tema, porque al final somos iguales, ¿no? Papás de bebés prematuros, nos entendemos, entonces lo hacemos con todo el corazón y eso es lo que queremos, que lleguen a más papás. Pueden verlo en nuestro canal de YouTube, la repetición, pásenlo a quien lo necesite, no necesita ser bebé prematuro si tienen algún problema de lenguaje, en verdad,
pasen toda esta información. Muchísimas gracias a ustedes, a todos, a nuestras empresas hermanas esenciales de Amor y Elevation Plenty Q por hacer de esto posible. Muchísimas gracias a todos y de corazón a Siete Olmedo que está con nosotros desde el principio de este proyecto. Muchas gracias, Ale, que tengan muy buena tarde a todos. Nos estamos viendo la próxima semana con otra plática muy interesante. Hasta luego, buena tarde. Gracias, buena tarde, bye.